Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo número 46. Leamos Génesis, capítulo 46, del versículo número 7 en adelante. Con él se llevó a todos sus hijos, hijas, nietos y nietas, es decir, a todos sus descendientes. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto, es decir, Jacob y sus hijos. Rubén, el primogénito de Jacob. Los hijos de Rubén: Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Los hijos de Simeón: Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de una cananea. Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá: Onán, Selah, Fares y Zera. Y Onán habían muerto en Canaán. Los hijos de Fares: Hezrón y Jamul. Los hijos de Isaacar: Tola, Fubá, Job y Simón. Los hijos de Zabulón: Sered, Elón y Yalel. Estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Lea en Padán Aram, además de su hija Dina. En total, entre hombres y mujeres, eran 33 personas. Los hijos de Gad: Zephón, Hagui, Esbón, Suni, Eri, Arodí y Arelí. Los hijos de Aser: Inna, Isba, Isbi, Beriam y su hermana, que se llamaba Sera. Los hijos de Beriam: Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos que Silpá tuvo con Jacob. Silpá era la esclava que Labán le había regalado a su hija Lea. Sus descendientes eran en total 16 personas. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob: José y Benjamín. En Egipto, José tuvo los siguientes hijos con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On: Manasés y Efraín. Los hijos de Benjamín: Bela, Beker, Asbel, Guerá, Naamán, Eí, Ros, Mupín, Jupín y Ard. Estos fueron los descendientes de Jacob y Raquel. En total, 14 personas. El hijo de Dan: Jusín. Los hijos de Neftalí: Yasel, Guní, Geser y Silén. Estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Bilhá. Ella era la esclava que Labán le regaló a su hija Raquel. El total de sus descendientes fue de 7 personas. Todos los familiares de Jacob que llegaron a Egipto y que eran de su misma sangre fueron 66, sin contar a las nueras. José tenía 2 hijos que le nacieron en Egipto. En total, los familiares de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70. Hemos leído este día un pasaje que, como ustedes lo pudieron notar, más que otra cosa es una lista de la familia que junto con Jacob emigró hacia Egipto por las razones que hemos ya
explicado y reflexionadas en ellas en otras ocasiones. Y este pasaje, si uno lo lee superficialmente, no encuentra en él ninguna incoherencia o ninguna anacronía, es decir, algo que esté fuera del tiempo del relato en el cual esta lista aparece. Sin embargo, si nosotros comenzamos a ser un poquito más cuidadosos, uno comienza a descubrir que en esta lista que se acaba de mencionar hay diversos elementos que no encajan, primero, ni con lo que la misma lista declara, y otros elementos que no encajan con el momento histórico que ahí se está queriendo describir, que es el momento cuando Jacob va hacia Egipto, y precisamente porque va hacia Egipto, se nos está diciendo en el versículo 27 que José tenía 2 hijos que le nacieron en Egipto. Y esta es la declaración importante. En total, los familiares de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70. Pero note lo que se está diciendo. En total, los familiares de Jacob que llegaron a Egipto, es decir, fueron con Jacob a Egipto, dice que fueron 70. Pero ya vamos a ver más despacio la lista y vamos a darnos cuenta que no era posible que hubieran ido con Jacob 70 y ni siquiera los que se enumeran como parte de la lista de los que fueron. Veamos esos detalles más despacio. En primer lugar, en el versículo 7, donde iniciamos la lectura, hablando de Jacob, dice que con él se llevó a todos sus hijos, hijas, nietos y nietas. Note que ese versículo, que ya pertenece a la lista, está diciendo no solamente que Jacob se llevó a sus hijos, los cuales sabemos cuáles eran sus nombres, pero dice que además de haberse llevado a sus hijos, se llevó a sus hijas, y lo está diciendo en plural. Recuerde que anteriormente hemos pasado ya por otro pasaje en el libro de Génesis, donde también se habló de hijas de Jacob en plural. Y por eso es que en diversos momentos en que hemos ido desarrollando este estudio de Génesis, hemos dicho que Jacob tuvo 12 hijos, como lo sabemos muy bien, pero también él tuvo varias hijas. No sabemos cuántas pudieron ser. Sabemos de una que se llamaba Dina y cuyo nombre se menciona precisamente por los acontecimientos que la rodearon cuando llegaron a acampar frente a Siquén y ella es raptada y violada, y eso desata la venganza de Simeón y de Leví, que eran hermanos de padre y madre de Dina. Por eso es que se menciona el nombre de ella, pero ya habíamos visto en un pasaje anterior que se hablaba de hijas de Jacob en plural. Hoy de nuevo encontramos que se está hablando de hijos, hijas en plural. Pero no solo eso, dice que además iban sus nietos y nietas. O sea, iban con él a Egipto. Lo dice claramente el versículo 7, leámoslo. Con él se llevó a todos sus hijos, hijas, nietos y nietas. Ahí lo está diciendo con claridad, que él se llevó a todas sus hijas y a todas sus nietas. Y como se está usando hijas en plural,
significa que era más de una. Y como también se está hablando de nietas en plural, entonces está hablando que también se llevó más de alguna nieta. Consecuentemente, si se está haciendo aparentemente una lista completa de las personas que fueron con Jacob a Egipto, debería mencionarse los nombres de sus hijas y los nombres de sus nietas. Sin embargo, no ocurre eso en la lista. En la lista se menciona solamente el nombre de una de sus hijas, que otra vez es Dina. Usted lo puede encontrar en el versículo 15, donde dice: estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Lea en Padán Aram, además de su hija Dina. Pero solo se menciona ella, y las otras hijas no se mencionan. Igual sucede con las nietas. Aunque se dice que se llevó a todas sus nietas, solo se menciona una, que es la que aparece en el versículo 17, donde dice: los hijos de Aser, Inna, Isba, Isbi, Beria, y su hermana, que se llamaba Sera. Es la única nieta que se menciona. Entonces ahí las cosas comienzan a mostrar una falta de consistencia en lo que se está diciendo. Pero eso no es todo. Veamos otro elemento. Recuerde que en todo el relato que hemos venido siguiendo de la historia de José, repetidas veces se ha hecho referencia a Benjamín, el hijo menor de Jacob, refiriéndose a él, llamándole muchacho. Y Jacob ha dicho: no lleven al muchacho con ustedes. Los hermanos de José han dicho: si el muchacho no vuelve con su padre, de seguro que morirá. Entonces ha habido una repetición, una insistencia en que Jacob era un muchacho, es decir, que era joven. Cuando uno se pone a hacer cuentas, resulta que Benjamín era joven, pero relativamente. Benjamín andaba alrededor de unos 30 años de edad. Y por la manera como se refieren a él, uno entiende que Benjamín era soltero. A lo sumo podría ser recién casado, pero extrañaría que, si así era, ese detalle no se mencione. Sin embargo, aun cuando lo que uno tiene es una idea, porque es lo que se ha insistido, de un Benjamín joven, muy probablemente soltero, resulta que hoy, unos días después de haberse dicho que él es un muchacho, en esta lista sucede que ahora Benjamín es padre y nada menos que de 10 hijos. Si no, véalo conmigo en el versículo 21, donde dice: los hijos de Benjamín, si quiere los va contando: Bela, Beker, Asbel, Guerá, Naamán, Eí, Ros, Mupín, Jupín y Ard. ¿Cuántos hijos le salieron? Y dice que fueron con él, con su padre Jacob, a Egipto. Entonces uno vuelve a notar que hay allí una inconsistencia. O sea, indudablemente que llegó un momento cuando Benjamín se casó y, como lo dice ahí, llegó a tener 10 hijos. Pero esos hijos no habían nacido cuando ellos emigraron a Egipto, porque Benjamín era solo un muchacho. Aún si usted le pusiera que Benjamín había tenido un hijo por año, tendría que haber tenido su primer hijo a los 20 años de edad, lo cual era una edad demasiada temprana para poder casarse y tener hijos en esa época. En esa época. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno comienza a notar
estos elementos en esta lista que no concuerda, porque habla de hijas y dice que se las llevó a todas, pero cuando hace la lista solo menciona una. Dice que se llevó a todas sus nietas, pero cuando hace la lista solo menciona una. Y dice que Benjamín se llevó a sus 10 hijos cuando no había nacido ninguno todavía. Sin lugar a dudas que los hijos de Benjamín nacieron ya estando en Egipto. Entonces, hay todavía otros detalles, otras incongruencias en esta lista, pero que son ya más técnicos y que llevaría un poquito de más tiempo a explicar. Por eso me he limitado a estos dos aspectos, porque son los más fáciles de ver y ahí están de manera clara. Entonces, ¿qué ocurre, hermanos, cuando uno encuentra que hay acá un listado que lógicamente no corresponde al momento cuando se da la migración de Jacob, su familia, hacia Egipto? Voy a explicarle qué es lo que sucede. Lo que sucedió es que desde el principio había una tradición que quedó escrita y que hablaba que los hijos, o la familia más bien, de Jacob que había ido a Egipto, eran 70 personas. Si vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 1, ahí vamos a encontrar otra lista. Es una lista mucho más pequeña, pero es una lista que sí corresponde a la época cuando Éxodo fue escrito. Pero leamos Éxodo 1, versículo 1 y 2. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que, acompañados de sus familias, llegaron con Jacob a Egipto: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Y oiga esto: en total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Le voy a explicar entonces qué es lo que sucedió. Cuando fueron redactados el libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números, el libro de Deuteronomio, la expresión 70 en realidad no significaba exactamente esa cantidad, ese número 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. No significa eso. 70 era un número que lo que expresaba era multitud. ¿Por qué razón? Porque 70 es un número que se logra de la combinación del 7 con el 10. El número 7, usted sabe, es el número de Dios, pero también es el número del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Y 10 es el número que en la Biblia expresa plenitud. Por lo tanto, 70, que es 7 por 10, de lo que está hablando es de una multitud, del pueblo del pacto en su plenitud. Es un número más que todo simbólico, y así se utiliza en estos primeros 5 libros que se conocen con el nombre de Pentateuco, y que normalmente se dice que el autor de ellos fue Moisés. Sin embargo, usted sabe que en la medida que hemos ido avanzando en el desarrollo del libro de Génesis, hemos llegado a encontrar ciertos pasajes donde es imposible que Moisés los haya escrito, porque Moisés ya tenía varios siglos de muerto cuando se sucedieron ciertos detalles a los cuales se hace referencia en el libro de Génesis. Lo más cercano a la realidad sería decir que a lo mejor Moisés
escribió algunos elementos del libro de Génesis, probablemente del libro de Éxodo, y posteriormente otros redactores fueron añadiendo elementos como los que acabo de mencionar, que ocurrieron muchos años después que Moisés ya había muerto y por lo tanto él no pudo haberlos escrito. Eso sería lo más cercano a la realidad. Ahora, alguien podría decir, pero oiga, si ahí dice claramente, cuando uno abre la Biblia, ¿verdad? Y busca el capítulo 1 de Génesis. Bueno, como esta es la NBI, ya es una versión de la Biblia que trata de ser más apegada a la realidad. Pero hay Biblias donde dice que es el Génesis escrito por Moisés. Y manejamos la idea que fue escrito por Moisés. Entonces, ¿cómo puede ser que ahora yo esté diciendo que Moisés no fue, por lo menos no fue el redactor final del libro? Pudo ser que Moisés escribiera algunos elementos que sirvieron como base para después redactar Génesis, para después redactar Éxodo. Pudo ser, pero también pudo no ser. Puede ser que Moisés no escribió nada, a excepción de lo que la Biblia claramente dice que escribió, como por ejemplo la ley que recibió estando en la cumbre del monte Sinaí, que dice claramente que fue Moisés quien lo escribió. Pero aparte de eso, probablemente Moisés no escribió nada más. Entonces, ¿por qué se dice que son los libros de Moisés? Porque es solo un decir. Es solo un decir. Eso no pertenece a la escritura inspirada por Dios. Es más, los nombres que hoy tienen los libros de la Biblia tampoco estaban en el principio. O sea, Génesis es un nombre que el primer libro de la Biblia se le daría muchos siglos después de haber sido escrito. Y lo mismo sucede con Éxodo, con Números, con Levítico, con Deuteronomio. Son nombres que recibieron mucho tiempo después. Y mucho tiempo después es que se comenzó a decir que eran libros escritos por Moisés, no porque así fuera, y tampoco porque los que comenzaron a afirmar eso en realidad creyeran o tuvieran la intención de engañar a la gente y que hubieran inventado una mentira y hubieran dicho, bueno, este libro está aquí, en algún momento se comenzó a llamar Génesis, pero ¿quién lo escribió? No sabían quién lo había escrito. Entonces dijeron, bueno, digamos que lo escribió Moisés, pero no lo hicieron con la intención de engañar a las personas, haciéndoles creer que Moisés era el autor. No, ellos simplemente estaban recurriendo a lo que era un recurso muy usual en la literatura judía, y era que ellos tomaban el nombre de una persona eminente y lo relacionaban con algún libro con el fin de darle a ese libro validez. Eso sucede tanto con libros del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué personaje más eminente que Moisés para darle respaldo de escritura a estos primeros 5 libros que habían sido escritos? Así es como se comenzaron a decir que eran libros escritos por Moisés. Ahora, en época de Moisés, o por lo menos en la época cuando fueron redactados estos libros, repito, el número 70 era simplemente un número simbólico, que no necesariamente significaba que fueran 70 exactamente los hombres y mujeres que con Jacob emigraron. Era un número simbólico que decía que era la multitud y la plenitud, es decir, que nadie se quedó en Canaán. Toda la multitud de los descendientes de Jacob emigraron a Egipto. Pero ¿qué pasó? Cuando los siglos transcurrieron, ocurrió que algunas personas quisieron apegarse tanto a la letra de lo que ya estaba escrito, que
no quisieron que el número 70 quedara solamente como una cuestión simbólica, sino que además ellos querían que la lista realmente sumara 70 personas, para que concordara con lo que dice también aquí en Génesis 46, en el versículo 27, donde dice: José tenía 2 hijos que le nacieron en Egipto. En total los familiares de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70. Entonces, ellos querían que el número no fuera solo simbólico, sino que fuera real. Entonces comenzaron a elaborar la lista, que en realidad las listas es una lista inventada. Cuando le digo inventada, quizás no es esa la palabra correcta. Es una lista elaborada antojadizamente, eso es lo correcto. O sea, porque todo lo que ahí dice es verdadero. Cuando dice que, por ejemplo, Benjamín tuvo 10 hijos, es verdad que los tuvo. Pero realmente las familias de Israel no estaban organizados así como se presentan aquí, sino que ellos estaban organizados como aparece en el libro de Números. Si no estoy mal, creo que es el capítulo 5, no se lo aseguro, pero me parece que es en el capítulo 5 de Números donde se dan, y ahí dice cabezas de familias de Israel. Entonces se dan los nombres de las cabezas y sus descendientes. Pero si usted nota aquí, a quienes se están poniendo como cabezas es a los hijos de Jacob, cuando desde el punto de vista estadístico, llamémosle, y por eso es que el número se llama Números, porque presenta las genealogías. No era así como se contaba dentro de Israel. Entonces, ¿por qué, si no eran esos los criterios, aunque los datos son tomados de allí, por qué se elabora esta lista de la manera en que ahora se encuentra? Se elabora así porque había intereses de definir cuál era la familia que tenía el sacerdocio. Porque en realidad esta lista fue elaborada por sacerdotes. Pero fíjese de lo que estamos hablando. Estamos hablando ya de familias sacerdotales. ¿Y cuándo es que aparecen las familias sacerdotales? Cuando están ya dentro de la tierra de Israel. Cuando David los organiza en grupos. Precisamente porque él es el que divide en 24 grupos las familias sacerdotales. Es que estas familias sacerdotales comienzan a defender su derecho a ser vistos como familia sacerdotal. Entonces es que ellos escriben lo que se llama el relato sacerdotal, porque estos son detalles, hermanos, en los que yo no he querido entrar, pero Génesis realmente tiene 3 relatos que se unen. El relato eloísta, el relato yavista y el relato sacerdotal. Aquí estamos frente a un relato sacerdotal. Se le llama relato sacerdotal porque fueron sacerdotes quienes lo escribieron. Pero mire de lo que estamos hablando. Estamos hablando ya de la época de David. Deuteronomio es un libro que fue escrito totalmente por los sacerdotes. Por ello es que los énfasis de Deuteronomio son bien diferentes a los énfasis que tienen los primeros 4 libros llamados de Moisés. Y si usted quiere, vea solo un detalle. Si usted quiere, compare los 10 mandamientos en el libro de Éxodo. Y los 10 mandamientos también aparecen en Deuteronomio. Entonces, compare cómo están en Deuteronomio y fíjese principalmente en el mandamiento del día de reposo. Y usted verá que son 2 mundos diferentes. Es bien diferente cómo presenta
Éxodo, el mandamiento de guardar el día de reposo, y cómo lo presenta Deuteronomio. ¿Por qué esa gran diferencia? Porque Deuteronomio es un libro redactado por los sacerdotes, quienes tenían mucho interés en que el sábado fuera observado de acuerdo a las leyes ceremoniales que estaban ya en boga en esa época, que pertenece ya a la monarquía. Entonces, como ellos necesitaban que la lista fuera 70, entonces, como le digo, fue una lista no falsa, pero sí elaborada muy discrecionalmente, es decir, muy antojadizamente, le dije con anterioridad. Porque eso es lo que querían demostrar ellos, que eran 70. Ahora, para que fueran 70, no se podía mencionar más que una hija de Jacob, aun cuando la misma lista dice que se llevó a todas sus hijas. Si se llevó a todas, eran varias. Eran 2 o más, pero solo se menciona una. ¿Por qué? Porque si se menciona otra más, se rompe el número de 70. También se afirma que se llevó a todas sus nietas, así en plural, pero solo se menciona una. ¿Por qué? Porque si meten a otra, se rompe el número 70. ¿Y por qué dicen que Benjamín se llevó a sus 10 hijos si no tenía ninguno cuando emigraron a Egipto? Porque necesitan esos 10 para completar los 70. Entonces, ya armado este rompecabezas y habiendo entendido por qué la lista está así redactada, entonces ahora la conclusión a la cual se puede llegar es bien sencilla, hermanos. Y es que esta lista, específicamente los versículos que hemos leído este día, son una adición que se hizo posteriormente al libro de Génesis. Es decir, la lista de los 70, recuerde, 70 entre comillas, porque no fueron 70, fueron más en realidad quienes fueron. Pero como ellos al número simbólico querían darle literalidad, entonces hicieron una lista artificial. Artificial no significa falsa, pero sí significa que fue elaborada premeditadamente con ese propósito. Y luego se adicionó. Es una adición. ¿En qué podemos notar que es una adición? Las adiciones, hermano, se notan en esto. La Biblia tiene muchas adiciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Uno nota que algo es una adición cuando, si usted retira esa adición, no se rompe el hilo del relato o la lógica del relato, aun cuando esa adición ha sido quitada, por larga que sea, como esta, que es una adición larga. ¿Qué significa eso? Que la redacción, no puedo decir original, pero por lo menos la redacción de Génesis, antes que se le adicionara esta lista, saltaba del versículo 6, recuerda, estamos en el capítulo 46, saltaba del versículo 6 al versículo 28. Entonces, la adición va, lo que leímos hoy, del versículo 7 hasta el 27. ¿Cómo podemos comprobar que fue una adición? Se lo acabo de decir, quitando la adición. Y si al quitar la adición no se rompe la lógica y el hilo del relato, entonces significa que es una adición. Hagamos el ejercicio, le invito a que lo hagamos. En Génesis 46 vamos a leer el versículo 5, luego vamos a leer el versículo 6. Al terminar el versículo 6 vamos a saltar al versículo 28 y vamos a ver o a tratar de percibir si hay un rompimiento o si hay una continuidad en el relato. Entonces comencemos versículo 5. Luego Jacob subió de Beerseba y los hijos de Israel hicieron que su padre Jacob y sus hijos y sus mujeres subieran en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. También se llevaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Fue así como Jacob y sus descendientes llegaron a Egipto.
Jacob mandó a Judá que se adelantara para que le anunciara a José su llegada y éste lo recibiera en Gosén. Cuando llegaron a esa región, José hizo que prepararon su carruaje y salió a Gosén para recibir a su padre Israel, etcétera. Al hacer así la lectura, ¿qué siente usted? ¿Siente que hay una continuidad o siente que se rompe el relato? ¿Quiénes sienten que hay una continuidad? Es clarísimo, hermano. Es clarísimo que hay una continuidad. Es el sentido lógico del relato, porque en el versículo 6, se está diciendo, fue así como Jacob y sus descendientes llegaron a Egipto, es decir, entraron a la frontera de Egipto. Y el versículo 28 dice, Jacob, al estar ya en Egipto, mandó a Judá que se adelantara para que le anunciara a José su llegada y éste lo recibiera en Gosén, que explicamos la vez anterior que fue el lugar donde se encontraron y donde Israel se quedó. Ellos nunca fueron a la ciudad de Ramsés, que era donde vivía José y el faraón. Fue Jacob y sus hijos a saludar a faraón y vuelven a Gosén. Entonces, usted puede notar que hay una continuidad, pero magnífica del relato, aun cuando nos saltamos la adición. Entonces, como no se rompe el relato, sino que más bien le da coherencia, ¿qué significa? Que estamos ante una adición. Eso fue adicionado posteriormente. Ahora, aquí usted quizá le surge otra duda y dirá, bueno, ¿cómo es posible que haya habido hombres que siglos, porque fue siglos después de haber sido redactado Génesis, le añaden estos versículos, le añaden esta lista? ¿Cómo es posible? Fue posible porque era una época cuando estos libros no eran considerados escritura sagrada todavía. Todavía no habían sido. Recuerde que el canon del Antiguo Testamento llega a ser reconocido en el año 120 de nuestra era. De nuestra era. Se reconoció antes el canon del Nuevo Testamento que el del Antiguo. ¿De qué sucedía? Que para ellos estos simplemente eran libros que hablaban de la historia de Israel. Claro que hablan mucho de Dios, pero porque recuerde que la historia de Israel está íntimamente ligada a Dios. Por eso es que hasta hoy en día, en Israel, el texto de historia de los jóvenes israelíes que estudian allá sigue siendo las escrituras del Antiguo Testamento. Porque ahí está relatada la historia. No es clase de Biblia, ni es clase de religión la que están recibiendo, es clase de historia. Pero lo hacen sobre la base de la Biblia, porque ahí está. Eso era para ellos en la época de la monarquía, era un libro de historia. Es como que si usted tuviera una historia del Salvador, que habla de la independencia, y que de repente usted se da cuenta, o un historiador se da cuenta y dice, bueno, aquí en la lista de los próceres salvadoreños hacen falta 3. Añadámoslo. ¿Y cuál es el problema de añadirlo? Ninguno. Pero ¿y qué tal si ese libro de historia, ya con esa adición, resulta que 800 años después se convierte en escritura? Eso es lo que pasó acá. No es que le estuvieran añadiendo a la palabra de Dios, porque no era palabra de Dios para ellos. Para ellos era un libro de historia. Para que la historia al criterio de ellos estuviera correcto y desde su perspectiva muy sacerdotal elaboran una lista que usted ve es inconsistente. Entonces cualquiera que lee la Biblia con cuidado fácilmente puede decir, ¡ah! La Biblia es falsa, porque aquí dice que Benjamín tenía 10 hijos cuando emigró a Egipto, cuando ni casado era el muchacho. Históricamente es cierto, pero también es cierto que posteriormente Benjamín llegó a tener 10 hijos. No emigraron y por lo tanto no suman el número de los 70, porque nunca fue la intención decir que fuera una cantidad exacta de 70, porque no se puede llegar a la cantidad de 70. O sea, se puede llegar, pero solo así como hicieron ellos, quitando gente y añadiendo otros que no estaban en el momento de la migración a Egipto.
Así lograron llegar al número 70. Pero la intención no era 70 en número, sino que 70 simbólicamente, como lo he explicado ya. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que esto no es palabra de Dios? Claro que sí es palabra de Dios. Claro que sí la es. Pero esto nos ilumina y nos enseña la manera como la Biblia llegó a ser lo que es. Como la Biblia fue un proceso de redacción que no le quita el hecho de ser palabra de Dios. Y uno no puede argumentar contradicciones porque no las hay. Porque fue una adición, yo diría, poco cuidadosa en el sentido de los hijos de Benjamín. Allí sí que no se fijaron, no se dieron cuenta. Pero también hay otros detalles, como le digo, que son mucho más técnicos, que son inconsistencias también. Pero el hecho es que hay allí una verdad que se nos está enseñando. Y esa es la verdad a la cual quiero señalar. Y por eso le digo, aunque sea una adición que fue hecha mucho tiempo después de las redacciones iniciales de Génesis, aún así es palabra de Dios. Y tan palabra de Dios es que de ahí vamos a sacar una enseñanza ahora. O sea, esto no es simplemente por darle información, sino que es comprender esto para ver cómo en la redacción de la Biblia siempre el Espíritu de Dios estuvo guiando para que se escribiera exactamente lo que Dios quería que quedara escrito. Y así fue. Amén. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que podemos sacar de acá? La enseñanza que queda aquí muy clara y que no la veríamos si se hablase por los jefes de familia, que es la forma correcta, históricamente fiel de hablar de la descendencia de Jacob, como aparece en Números. Pero ahí no la veríamos como sí se ve acá, que claramente son los 11 hijos de José que emigran a Egipto, porque José ya está viviendo allá. Aquí se toman como cabezas de familia a cada uno de los 11 restantes hijos. Bueno, José también es mencionado, pero se hace la aclaración que él ya estaba en Egipto. Pero a ellos se les pone como cabezas de familia, cuando históricamente no fue así. Los cabezas de familia fueron otros, usted los puede encontrar. Son muy numerosos, están en Números. Como le digo, no estoy seguro si es en el capítulo 5 en este momento. Se me escapó traer ese detalle fresco. Pero aquí sí queda claro que eran los 12 hermanos de José. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Es esta. Los hermanos de José enviaron a su hermano a Egipto para que fuese esclavo. Pero hoy, ¿qué está sucediendo? Que esos 12 que enviaron a José a la esclavitud a Egipto, esos 12 ahora están viniendo a Egipto. ¿A qué? ¿A qué vienen a Egipto? Dentro de 400 años. ¿Correcto? A ser esclavos. Es decir, aquellos 12 que enviaron a José a Egipto para ser esclavo, ahora ellos están viniendo a Egipto para ser esclavos. Y por eso se habla de sus descendientes. Porque recuerda que ellos en realidad murieron en libertad, pero su descendencia fue esclava. Ahora, recuerde que los hermanos de José han pasado ya por un proceso de maduración espiritual, de arrepentimiento. Ya vimos en el capítulo anterior cuando ellos tuvieron que confesarle a su padre la maldad que habían hecho con su hermano José. Entonces hay un trabajo de Dios, una maduración, un arrepentimiento, una confesión ante su padre. Luego la habrá con su hermano José. Hay ya un reconcilio con su padre y con su hermano. Pero aún así, lo que uno siembra, lo cosecha siempre. Todo lo que hacemos, como lo hemos visto varias veces en este libro de Génesis, y otra vez lo estamos viendo ahora, se recibe. Lo que uno hace,
se le regresa. Una persona puede cometer un pecado o varios pecados y puede arrepentirse y su arrepentimiento ser sincero, tan sincero que Dios le perdona. Pero la persona ha sido perdonada de la culpa, pero las consecuencias del pecado siempre las cargará. Tomemos de ejemplo a David. Cometió un adulterio, mató a uno de sus amigos más cercanos para quitarle la mujer. David se arrepintió sinceramente. El profeta Natán le dijo: tu pecado ha sido remitido, es decir, el Señor te perdona tu pecado. Entonces David reconoció, se arrepintió, confesó, fue perdonado, pero las consecuencias siempre las pagó. Y lo peor es que David mismo fue el que se puso el precio que tenía que pagar. Porque se recuerda, Natán llega con la parábola del hombre que tenía muchas ovejas y el que solo tenía una, y que el hombre que tenía muchas le quita la única que tenía el hombre pobre y la mata. Entonces David se enojó tanto, dijo: pagará 4 tantos. David se puso su sentencia. Él dijo: el hombre que hizo eso, que era él, pero él no lo sabía en ese momento. Después Natán le diría: tú eres ese hombre. Él había dicho: pagará 4 tantos. ¿De cuántas vidas quitó David? Una, la de Urías. Pero como él dijo que el hombre que lo había hecho pagaría 4 tantos, eran 4 muertes con las que tenía que pagar las consecuencias David. Y fueron 4 de sus hijos. El primero, el hijo que tuvo con Betsabé, hijo de su adulterio. El segundo, Absalón. El tercero, Adonías. Y el cuarto no me recuerdo en este momento quién es. ¿Quién? No le entiendo. Amnón. Correcto, el que abusó de su hermana, ¿no? Que fue Absalón quien lo mató. De ahí tiene 4. Entonces note, aunque él reconoció, confesó, y Dios le dijo a través de Natán: estás perdonado, pero las consecuencias siempre se pagan, siempre se cosechan. Lo mismo es con los hijos de Jacob. Ellos han madurado, han reconocido, han confesado, han sido perdonados, han sido reconciliados, pero es un principio del universo de Dios que todo siempre se paga. Ellos enviaron a su hermano a Egipto como esclavo. Ahora ellos están descendiendo a Egipto para ser esclavos. Lo que sembraron, lo cosechan. Y lo cosechan peor. Porque no solo son ellos, sino todos sus descendientes que aquí se mencionan. Sus lindas hijas, sus lindos hijos, a la esclavitud. Por ello, una vez más, yo les digo, hermanos, uno tiene que cuidarse del pecado. Si es que el pecado no es tan divertido como parece. Hay gente que dice: me voy a tirar una canita al aire. Fuego va a ser sobre su cabeza eso. No es que usted diga: me voy a dar mi divierta por ahí. Es que no es divertido. El pecado nunca es divertido. Siempre la consecuencia vendrá. Ahora, volviendo al tema con el cual comenzamos, si esta adición no se hace, no hubiésemos visto que eran los 12 hermanos o los 11 hermanos de José los que iban a Egipto. Entonces ya ve, aunque no sea de la redacción inicial, pero hay un propósito por el cual Dios permitió que esas adiciones quedaran. Y por eso le digo, aunque sea adición, es palabra de Dios que nos da una enseñanza. Y la enseñanza es esa que estamos señalando, porque si se hubiera puesto aquí la lista o no se hubiera puesto la lista, era bien difícil discernirlo, porque los cabezas de familia de Israel son nombres para nosotros extraños, y como le digo, mucho más que 12. Ya uno ahí ya no logra conectar, pero cuando queda así de esta manera, claro, los que lo hicieron no lo hicieron con esa intención. Ya le dije cuáles eran las intenciones, qué los movió a hacerlo. Pero Dios es tan sabio que todo lo usa para nuestra enseñanza, para nuestra edificación.
Entonces, sabios seremos si tomamos esta verdad de la palabra, que nadie saldrá impune del pecado. Nadie podrá tomar fuego en su pecho sin que sus vestidos ardan. Nadie tomará a la mujer ajena y pecará con ella y luego espere que nada suceda. No es posible. No es posible, porque todo siempre se nos regresa. Por eso, como dice el libro de Apocalipsis, temed a Dios y dadle gloria. Porque la hora del juicio llegará. Llegará la hora de la cosecha. Por eso mejor sembremos misericordia, sembremos verdad, sembremos integridad para cosechar lo mismo que hayamos sembrado. Y recuerde, la cosecha siempre es más abundante que la siembra. El campesino siembra un frijol, pero de ese frijol obtiene 2 libras. Entonces, igual, ellos sembraron la esclavitud de uno, cosecharon la esclavitud de cantidad de descendientes que tenían. Hijos e hijas, nietos, bisnietos, todos. Entonces, el mal que hacemos, usted lo va a cosechar, pero multiplicado. Entonces, mejor abstengámonos del mal, andemos en luz, temamos a Dios, no pequemos, hagamos misericordia para que la cosecha en nuestra vida sea misericordia también. ¿Pueden decir amén a esto, hermanos? Vamos a orar entonces, vamos a cerrar nuestros ojos.